La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. A los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en escena la coyuntura política en América Latina, la influencia del populismo, el referéndum constitucional en Chile este domingo, la corrupción en Argentina, el nuevo gobierno de izquierda en Colombia, la situación que tiene el presidente del Perú, Pedro Castillo, y su familia, las elecciones próximas en Brasil y en general las perspectivas políticas en la región. Quisiera señalar, antes de dar la bienvenida a nuestra invitada e invitados, no es nuevo observar el cinismo y la audacia de dirigentes latinoamericanos, a la cabeza expresidentes que se califican de perseguidos políticos luego de haber sido parte de actos de corrupción en sus países, unos sentenciados y otros procesados judicialmente. Frente a las serias acusaciones concretas, contundentes y fundamentadas, no atinan a defenderse en los juicios con pruebas de descargo, sino que recurren, como todo populista y demagogo, a victimizarse, a hacer manifestaciones públicas con sus seguidores y lanzar al mundo la proclama de que son perseguidos políticos, que incluso han convencido a funcionarios de organismos internacionales que caen ingenuamente. Podemos citar casos de la historia reciente en la región: Brasil de Lula, la Argentina de los Kirchner, Venezuela de los Chávez, Maduro y compañía, Nicaragua de los Ortega, hoy el Perú de la familia Castillo, el Ecuador del prófugo en Bélgica, Rafael Correa, y sus seguidores, que son pruebas fehacientes de lo que han hecho. Otros presos sentenciados por corrupción presionan y hacen lo imposible por revisar sus sentencias y salir libres con el manoseo de los recursos jurisdiccionales y constitucionales y la ayuda de jueces corruptos y venales. Casi como mafias, en el caso de Argentina, la máxima autoridad vaticina que el fiscal que pide la condena de 12 años para su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner puede correr la misma suerte de un fiscal anterior que apareció muerto en su departamento y vendieron la idea de que se suicidó, caso que hasta hoy, muchos años después, no ha sido esclarecido ni resuelto. Con estos antecedentes, quiero dar la bienvenida a la invitada e invitados: Laura Herrera, consultora y analista política colombiana; Jorge Ortiz, escritor e internacionalista ecuatoriano; y Hernán Terrazas, exministro, consultor y analista político boliviano. Quisiera empezar e ir a estos temas que queremos desarrollar durante este programa con Laura Herrera. Una opinión sobre el referéndum constitucional en Chile. ¿Qué cree que va a pasar este domingo 4 de septiembre? Muy buen día. Hola, Miguel, muy buen día a usted y a todos, a toda la audiencia. Bueno, se ha hablado mucho del referendo en Chile y de este cambio que tuvo a partir del gobierno de Boric. Yo creo que acá lo principal es ver, porque lo que se ha podido analizar un poco es que tal vez no pase el referendo, y es cuál es el plan B que va a tener Boric para darle la ciudadanía, porque como se llegó con todo este tema del cambio, la constituyente y todas estas formas que han hecho alrededor de su gobierno, lo que sí creo que hay que plantearse y ver es un poco qué va a pasar si el referendo de alguna manera no pasa.
¿Cuál va a ser el plan B? ¿Qué es lo que va a hacer Boric? ¿Cómo va a reaccionar él frente a esto? Porque la ciudadanía lo que está buscando precisamente es este cambio. Y como se hacen elegir precisamente, como usted lo decía en su editorial un poco, con estos discursos, creo que la gente sí está esperando de alguna manera que se haga un cambio. Por eso es que se dan esos descalabros tan grandes en popularidad y respaldo y se pierde la gobernabilidad en los gobiernos. Precisamente por esto, porque se hacen algunas promesas, se tratan más de discursos y no de acciones y la gente lo siente. Entonces creo que la gran pregunta a hacer es ¿qué va a pasar si no? ¿Y qué va a hacer Boric? Bienvenido a Hernán Terrazas. ¿Qué piensa que pudiera ocurrir y cuál será el futuro inmediato con los resultados en el referéndum constitucional de Chile? Muy buen día, Hernán. Muy buen día, buenas tardes, Miguel, y a los panelistas. Mucho gusto de conocerlos a todos. Bueno, según las últimas encuestas sobre el plebiscito que va a tener lugar el domingo en Chile, la no aprobación o el rechazo a la aprobación del cambio constitucional está con unos 12 puntos por arriba, pero hay un 15% todavía de ciudadanos indecisos respecto a lo que van a definir el domingo. Probablemente lo que hay es un acuerdo más o menos generalizado de los chilenos en el sentido de que los cambios que tienen un enfoque social dentro de la Constitución son importantes y necesarios y que básicamente han sido el impulso que ha generado la presidencia de Boric. Sin embargo, hay cambios en la estructura del Estado sobre los que probablemente todavía hay alguna discrepancia, particularmente el tema de la plurinacionalidad y otros aspectos que me parece no han sido suficientemente socializados a nivel de la ciudadanía en Chile y eso ha generado cierto temor. Chile es, creo yo, una sociedad más conservadora que revolucionaria y cuando advierte este tipo de cambios pone el freno al entusiasmo. Más que distanciarse o divorciarse de la gestión de Boric, porque ha vuelto a subir la popularidad del presidente chileno, yo creo que hay una especie de alerta ciudadana para lo que podría ser cambios demasiado acelerados para Chile. Entonces, yo creo que Boric tiene un plan B. De hecho, en algunos círculos se comenta que al presidente le convendría que la Constitución no sea aprobada en esos términos y que por lo tanto puedan ajustarse ciertas cosas de cara a instrumentar en el futuro otro tipo de cambios. Hay que ver todavía lo que va a pasar el domingo. Saludos a Jorge Ortiz García. Jorge, ¿qué cree que va a pasar en el referéndum constitucional de Chile? Gracias, Miguel. Laura Hernán, buenos días. Encantado de conocerles. Yo creo que si las encuestas no se equivocan, que podrían equivocarse, porque como decía Hernán, hay un 15% de indecisos, va a ganar el rechazo al proyecto de constitución. Sin embargo, Chile, después de las malas experiencias de haberse radicalizado tanto durante el gobierno de Allende como durante el gobierno de Pinochet, pues creo yo que es una sociedad que se ha centralizado, que se ha movido hacia el centro, tanto la derecha como la izquierda. Y creo que unos y otros están convencidos de que ni el rechazo, si es que ocurriera, va a ser absoluto, ni el apruebo, si es que ocurriera, puede ser tampoco absoluto. Por lo tanto, creo yo que si la Constitución es rechazada, en todo caso el presidente Gabriel Boric empezará casi de inmediato un proceso de buscar reformas a la Constitución de 1990, a la Constitución del general Pinochet, de manera que no se quede ese instrumento dejado por la dictadura, sino que haya una evolución hacia un sistema constitucional un poco más moderno. Igualmente, si el proceso, si la Constitución ganara, yo creo que inmediatamente, a través de la misma constituyente, Boric intentaría que ese proyecto fuera atenuado, porque es un proyecto extraordinariamente populista, y digo extraordinariamente por lo poco ordinario, no porque me asombre, es extraordinariamente populista, porque es el sumum, la quintesencia del populismo, esto de reconocer derechos y olvidarse de los deberes. La Constitución de Chile es la quintesencia de esos documentos demagógicos, dulzones, que le llegan a la gente con facilidad, porque le otorga, reconoce derechos debidos y le otorga derechos indebidos, sin exigirle un solo deber. Por lo tanto, creo yo que este proyecto de Constitución
aunque fuera aprobado, no se va a quedar. Y la constitución de Pinochet, aunque fuera rechazado el nuevo proyecto, tampoco se va a quedar, sino que se buscará una simbiosis, un justo medio entre los dos proyectos, de manera que Chile tenga una constitución nueva y mejor. Laura, quisiera consultar sobre la situación de Argentina y estos hechos que incluso ha llevado a las calles la corrupción galopante y lo que se ha señalado a la familia Kirchner y hoy a Cristina Fernández, vicepresidenta, estos hechos de corrupción que fueron denunciados y que fueron incluso procesados judicialmente. Y hoy se pide, el fiscal pide, 12 años para Cristina Fernández. Sí, desde hace rato se está hablando en Argentina. Yo tuve el placer de vivir en Argentina 3 años y desde hace rato estaban hablando de los temas de corrupción que vive Argentina y el gobierno de Argentina y de todos esos, digamos, esos hechos noticiosos que poco a poco han ido como quebrando un poco la confianza entre la ciudadanía y el gobierno. Sin embargo, en Argentina pasa un fenómeno muy particular y es precisamente el respaldo que tienen los Kirchner, el respaldo ciudadano que tienen y cómo ella, Cristina, ha logrado establecer esa imagen alrededor y en el paso del tiempo, tanto así que logró que Alberto Fernández fuera, digamos, quien siguiera la batuta con ella en la presidencia después de que pudieron sacar a Macri, digamos, de las elecciones cuando se intentó la reelección. Sin embargo, pues sí hay un tema y es algo que llama mucho la atención en la sociedad argentina es el respaldo que tienen. Aún así se ve a la gente, a la multitud que sale alrededor de la casa de Cristina, precisamente allí en Recoleta, y tratan de tenderle ese apoyo a Cristina. Sí llama la atención mucho y alerta bastante esa referencia que hizo el presidente Alberto Fernández frente a Nisman, ¿no? Lo que ocurrió hace unos años y precisamente cómo trató de relacionar el tema frente a lo que se trataba como un suicidio y pareciera una advertencia, dejó un muy mal sabor para la opinión pública y para el ambiente en el que se va a llevar a cabo todo este proceso con la justicia. Hay que esperar precisamente qué irá a pasar frente a esto, pero lo que sí es que digamos, la opinión pública tiene una fuerza muy grande frente a la presión a la justicia y acá se necesitan precisamente funcionarios muy valientes que puedan tomar las decisiones frente a esto porque el respaldo popular de los Kirchner que se ha hecho a través del tiempo, todo este relato que se ha montado alrededor de ellos, de la familia Kirchner, lo que significan, lo que ellos dos en su momento quisieron significar para el pueblo argentino, recogiendo un poco lo que fue Perón en su época, esto va a tener mucho peso. Hay gente muy fiel a Cristina y la gente la va a seguir respaldando. Hernán Terrazas, ¿cómo entender ese respaldo al populismo en Argentina que pese a las graves denuncias, procesos judiciales de una galopante corrupción, sucede estos hechos? ¿Cómo ve esta situación, Hernán? Yo creo que la familia Kirchner es la familia más querida, más odiada, más repudiada, más cuestionada, en fin, la más controversial y polémica de la Argentina. Y no me llama la atención que cuando el fiscal pide estos 12 años de condena por hechos de corrupción se produzca, porque tienen una gran capacidad de movilización, esta manifestación que ocurrió el fin de semana de respaldo a la señora Kirchner. No sé si dividir estas cosas entre populismo y no populismo. Me parece que esas lecturas son precisamente las que a veces influyen para que no tengamos una percepción adecuada de lo que está ocurriendo en nuestros países. Yo creo que Argentina está viviendo las consecuencias de una polarización entre dos extremos todavía, cosa que ha empezado a desaparecer en otros países, entre la perspectiva de liberales, como no recuerdo bien el nombre del personaje que está en contienda electoral, si quieres, hacia adelante, y la gente vinculada al justicialismo progresista, de izquierda, populista, que básicamente sería Cristina Kirchner. Yo creo que en esa disputa equivocada entre dos extremos que puede representar el kirchnerismo y los movimientos o los grupos de derecha en la Argentina, los que salen ganando definitivamente, y el respaldo a Kirchner es una muestra de ello, son los grupos populistas.
precisamente porque ellos tienen más facilidad para aproximarse al centro, tienen más facilidad para conseguir y gestionar el respaldo ciudadano en un país que está atravesando por enormes dificultades económicas y donde hasta ahora, después de 8 años en el gobierno de Macri, el gobierno del presidente actual, no han conseguido resolver los problemas tremendos que tiene la economía argentina. Jorge Ortiz, ¿cómo entender que gobiernos corruptos como el caso de los Kirchner, que han sido señalados, probados en procesos, tienen ese respaldo como se ha señalado en estas condiciones? Venturosamente, Miguel, el respaldo a la señora Cristina Kirchner está decayendo. Según las encuestas, y yo las sigo con bastante constancia. Permítame, Jorge Ortiz también vivió en Argentina, ¿no? Sí, 7 años, un montón, y vivía a 4 cuadras de donde sé que hoy que vive la señora Kirchner, vive, según me enteré, en Juncal, Uruguay. Yo vivía en Juncal y Suipacha, es decir, estaba exactamente a 4 cuadras de donde vive la señora, menos mal que en esa época ella creo que vivía en Santa Cruz. Según las últimas encuestas, este momento no hay en el peronismo ningún candidato en capacidad de ganar las elecciones del próximo año, ninguno de ellos. Toda la mesa está servida para que gane Juntos por el Cambio, es decir, la oposición de derecha. El problema es que la oposición pues tiende a cometer el error que suelen cometer todas las oposiciones, que es dar por seguro que le van a ganar al gobierno, que el gobierno no tiene ninguna posibilidad en países que son electoralmente pendulares, se van de un lado al otro. El problema es que ahí hay una división fuerte en la derecha entre Horacio Rodríguez Larreta, el actual jefe del gobierno de Buenos Aires, y la señora Patricia Bullrich, que fue vicepresidenta con Macri, y que han entrado en una pugna incomprensible entre ellos. Pero si es que Juntos por el Cambio se une y deciden apoyar a uno de los dos, Rodríguez Larreta parece ser el más opcionado, sin duda le van a ganar al peronismo, lo cual es una muy buena noticia, de que finalmente la Argentina esté empezando a librarse del peronismo, empezando a librarse, lo cual no garantiza que terminará de librarse, porque ya pasó en la época de Alfonsín, después de la Rúa y después con Macri, que ganaba la oposición y sin embargo ninguno de ellos logró terminar el gobierno. Macri terminó, pero terminó gateando, mientras que tanto a Alfonsín como a de la Rúa los peronistas se encargaron de sacarlos del poder antes de terminar su mandato. Pero claro, hay un hecho evidente, pues el peronismo caló muy profundamente en el alma argentina, desde el año 45, cuando el general Perón fue vicepresidente y ministro del Trabajo. Cambió la forma de gobernar de la Argentina. Hay que reconocerle al general Perón que tuvo una enorme intuición política. Y en un país que era aristocratizante, en que se había creado una aristocracia que controlaba las Fuerzas Armadas, que controlaba la economía, que controlaba la política, y que gobernaba la Argentina como que fuera un país europeo. En ese momento Buenos Aires sí era una ciudad europea por todas sus hechuras, pero gobernaba como que estuvieran en otro continente. Llegó el general Perón y empezó a preocuparse de los sectores desposeídos, de los descamisados, según les llamó después de Eva Perón, y cambió el talante de los argentinos. Los argentinos empezaron a identificarse con el general Perón y después con sus seguidores. Pero claro, el general Perón, sin duda alguna, es el gran causante de la paz. Cuando llegó al poder el general Perón en 1946, ya elegido presidente de la Argentina, era la sexta economía del mundo y en alza, con altísima proyección. Y hoy, pues evidentemente es un país del tercer mundo con unas crisis cíclicas. La última fue en el año 2001, que empobrecen a millones de personas y que generan emigraciones, incluso suicidios, no como el del fiscal Nisman, a quien lo suicidaron, según ahora recomienda el presidente Fernández, un hombre bastante tonto por lo demás, que recomienda o que insinúa que podrían suicidarlo al economista Luciani, al fiscal Luciani, como lo suicidaron al fiscal Nisman. En todo caso, creo que la Argentina está reaccionando, se está dando cuenta de que la corrupción de los Kirchner no puede mantenerse por siempre, que el peronismo es un movimiento populista que históricamente ha sido muy dañino para ese país, y que si bien el gobierno de Macri fue un gobierno absolutamente fracasado, sin embargo, pues por lo menos fue respetuoso de ciertos derechos, garantías y libertades que por lo general son
por lo menos menoscabados durante los regímenes peronistas. Yo soy o al menos quiero ser optimista con respecto a la Argentina. Laura Herrera, vamos con la situación de su país. Colombia y el nuevo gobierno de izquierda de Gustavo Petro. ¿Cuál es la proyección? ¿Cómo ve? Este miércoles se cumple el primer mes de mandato del presidente Gustavo Petro y hasta hoy hemos tenido una serie de anuncios que más que tranquilidad han alarmado a todos los sectores y ha dado incluso algunas señales a los mercados que han asustado un poquito el tema. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Colombia? Pues que venimos obviamente de una historia política donde hoy se da pues el 7 de agosto se dio un cambio con la posesión de Gustavo Petro, llega el primer gobierno de izquierda a Colombia y empiezan un poco los choques frente a las visiones. Lo que está sucediendo es que en los últimos días, en las últimas semanas, se ha llevado a cabo en el país, digamos, los grandes eventos de los sectores donde el presidente ha tenido participación y donde ha dejado mensajes bastante, digamos, poco tranquilizantes para el empresariado y para muchos sectores. Por ejemplo, hace alrededor de 15 días tuvo su primera participación frente al empresariado y habló un poco de todo lo que iba a ser su modelo de economía y cómo él hablaba de esta economía de la producción y no la transferencia de riqueza. Y dejó un poco asustados a los sectores frente a, digamos, las señales que dio frente a la intervención del Estado en el mercado. Y esto ya empieza a darnos unas luces de cómo va a ser el gobierno y, por supuesto, habla del tema más importante para Gustavo Petro, que es la democratización, que él llama la democratización de la tierra, pero que puede ser de cierta manera un disfraz de lo que sucedió en Venezuela en su momento, que fue la expropiación precisamente de toda la tierra en todo lo que es el sector rural de Colombia. Hoy, por su parte, hizo una participación en un congreso en Colombia, el más importante de tecnología, que es Andicom, y lanzó una señal también bastante alertante para todos los sectores, y fue que se refirió al principio de neutralidad en la red, donde dice que el Estado puede, o sea, lo que él trató de decir hoy en su discurso es que la tecnología de ninguna manera es neutral, la tecnología es política, por tanto el Estado tendría de pronto la capacidad y la competencia de entrar a intervenir. Entonces ya empiezan a haber unas alertas también frente al tema de libertad de prensa y las libertades que hay frente a cómo será esta paz total de la que tanto hablan. Incluso quienes defendimos la paz en su momento hemos hecho algunas alertas frente a los cuestionamientos que genera esta paz total, si se van a volver a las zonas de despeje, si se va a acabar el servicio militar obligatorio, deja una serie de dudas. Y lo que está sucediendo precisamente con todo lo que pasa de pronto con estos líderes que se cimientan sobre discursos, es que tenemos mucha teoría y hablamos de mucha teoría, hablamos de muchas ideas, pero nadie sabe cómo van a ser los cambios. Otro tema que inquieta en este momento mucho a Colombia es frente a la institucionalidad. Ya han salido muchas voces del gobierno, congresistas, voceros, e incluso los mismos miembros del gobierno a hablar sobre cuánto tiempo va a demorar el proyecto de Gustavo Petro en hacerse realidad. Por lo que han dicho, ya no van a ser 4 años, ellos han tratado de enviar esas señales de que el proyecto que el presidente Petro quiere para Colombia de potencia mundial de la vida y de democratizar las tierras y de llegar a una justicia social no va a tardar 4 años, sino tal vez 8 o incluso 10 años. Entonces aquí empiezan los cuestionamientos. Estamos hablando de nuevo volver a la reelección en Colombia, estamos hablando de un sucesor de Gustavo Petro, tendrán la fuerza para esto, pero pues hasta ahora acaba de arrancar el gobierno. Deja un sinnúmero de alertas en donde la gente está bastante angustiada, el empresariado está angustiado, la economía está, digamos, también con incertidumbres alrededor de todos los mensajes que ha enviado Gustavo Petro y hasta hoy no se sabe. De hecho, hoy en día falta uno de los grandes ministros por nombrar, no ha podido ser nombrado. El Departamento de Planeación Nacional de Planeación hasta la semana pasada se pudo nombrar. Las superintendencias aún no han revelado los nombres. El gobierno aún, el gabinete total no está conformado. Por tanto, no sabemos las líneas sobre las políticas que se van a trazar para los próximos 4 años. Entonces, aquí, digamos, sí hubo una organización muy fuerte para el tema electoral.
en su momento pudieron organizarse con los partidos y pudieron lograr las alianzas para llegar al poder. Sin embargo, a la hora de gobernar estamos viendo ya unas primeros luces de una dificultad para la ejecución, que fue lo que le sucedió a Gustavo Petro precisamente cuando fue alcalde de Bogotá. Se eligió con un discurso de cambio, con un discurso de lucha de clases, más sin embargo cuando llegó a gobernar le fue muy difícil porque no logra hacer las ejecutorias, no logra cumplir digamos las promesas de campaña en su momento, y eso fue lo que produjo digamos algunas de las sanciones por las que luego se victimizó. De nuevo, esto es una característica de un liderazgo que ha sido cimentado sobre un discurso con una habilidad muy potente de oratoria, donde tiene un discurso, digamos, que ha machacado durante muchos años al respecto y donde tiene también un gran respaldo. Y este es otro tema que hay que analizar, y es el respaldo que tiene la gente a Gustavo Petro, porque cuando se tienen esos consensos detrás, y se tienen, digamos, esos respaldos mayoritarios en opinión pública, les es mucho más fácil tomar las decisiones que tanto nos están alertando hoy frente a las libertades, por ejemplo, en Colombia. Entonces vamos a tener que ver cuáles van a ser las ejecutorias, cómo van a empezar los cambios. Empieza una reforma tributaria que además se propuso unas metas de recaudo bastante altas, sin embargo no nos han explicado muy bien cómo se va a invertir esos recursos, a dónde van a ir, por qué la plata que hoy recauda Colombia, los recursos que hoy recauda Colombia no son suficientes. Entonces, hay muchos interrogantes, pocas respuestas y sí una incertidumbre muy grande sobre cómo se van a ejecutar y cómo se van a lograr los cambios en Colombia. Laura, y el tema de las relaciones con los narcotraficantes, como ha planteado Gustavo Petro, quizás eso no puede lesionar las relaciones con los Estados Unidos y también las relaciones con Venezuela que se han restablecido con gran augurio con el envío de su embajador. Se restablecieron las relaciones con Venezuela, con su embajador, que es Armando Benedetti, que fue, digamos, uno de los congresistas en su momento más activos y más cercanos al presidente Gustavo Petro. Y sin embargo, lo que se está creando es un caldo de cultivo bastante complicado frente a la impunidad. Estamos viendo que él ya está hablando de no extradición, de no erradicación de cultivos, de suspensión de operaciones militares. Y esto lo que está creando es un caldo de cultivo para que entren a negociar ellos de manera mucho más fuerte sobre el delito y no sobre los cambios sociales o sobre los ceses que se tienen que hacer. Esto es un tema también muy alarmante para Colombia y es frente a las disposiciones que ha hecho él para negociar con el Clan del Golfo, como pretende hacerlo, como también con el ELN. Hernán Terrazas, desde Bolivia, la lectura de lo que pasa en Colombia con el nuevo presidente Gustavo Petro. Yo creo que es prematuro hacer un balance al primer mes de gestión del presidente Petro sobre el sentido que va a tomar su gobierno. Yo he leído recientemente alguna información relativa a que la expectativa del empresariado y del sector privado colombiano respecto al gobierno de Petro no es del todo negativa, que han habido algunas señales más bien de aproximación y de búsqueda de acuerdos. Y me parece que la lógica en general, la tendencia de los países sudamericanos o aquellos países donde hay gobiernos de izquierda o populistas, es a buscar en definitiva la colaboración antes que la confrontación. Eso lo advierto desde lo que ocurre aquí en Bolivia o ocurre en otros países como en el Perú, donde hay dificultades, pero finalmente la agenda económica sigue su marcha sin contratiempos ni alteraciones. En Bolivia se está dando un fenómeno de aproximación del sector privado porque no se puede mantener durante muchos años, y eso es un error que se ha cometido. Bolivia tiene más de 16 años de gobierno populista con un intermedio de un gobierno de transición pésimo, que prácticamente le devolvió en bandeja el gobierno al MAS, en los cuales la confrontación no ha servido de nada, de absolutamente nada, ¿no? Entonces me parece que lo que puede producirse hacia adelante en Colombia es la búsqueda de estos puntos de encuentro entre los distintos actores políticos y sociales, productivos, etcétera, para que el país siga avanzando. Colombia es un referente, creo yo, en América Latina, de cómo es posible progresar y desarrollarse en la adversidad. Colombia ha enfrentado una serie de dificultades a lo largo de su historia y siempre ha logrado sortearlas. Me parece lo mismo que en el Perú, que la agenda económica, la agenda de desarrollo, la agenda del sector privado difícilmente va a ser contaminada de política por el presidente Petro. Yo creo que el presidente Petro es un hombre inteligente
que no va a ingresar en esos terrenos y que le va a dar un enfoque más bien de solución de los problemas agudos sociales de desigualdad que hay en Colombia y de enfrentar el fenómeno este de la violencia, de la guerra, en fin, y del narcotráfico. Hay una propuesta por cierto, de legalización de la cocaína que debería ser discutida, como se ha discutido en todo el mundo, para precisamente desarticular a las mafias que han tenido a América Latina amenazada y golpeada durante todos estos años. Hernán, ¿y qué cree que puede pasar en Colombia si se radicaliza el presidente Petro en temas tan delicados como el tratamiento del narcotráfico? Yo creo que Petro no se va a radicalizar al extremo que lo ha hecho, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador en México, que ha dicho abrazos y no balazos con el narcotráfico, ¿no? Y eso ha determinado que en los primeros 4 años de su gestión haya más de 120,000 muertes asociadas a la violencia del narcotráfico, casi 40,000 muertes más que en el sexenio de Felipe Calderón, al que se acusaba de haber sido el que desató la guerra contra el narcotráfico y por lo tanto la violencia. Creo que hay experiencias previas, Miguel, de otros países en donde este fenómeno se ha tenido que tratar, que van a ser aprovechadas, valoradas y utilizadas también por presidentes como Petro. Lo está haciendo el presidente Arce en Bolivia, en fin. Y me parece que ha llegado el momento de descontaminar la mirada y el análisis y no hacerlo siempre desde alguna trinchera, desde un lado, desde el lado de la izquierda, desde el lado de la derecha, desde el lado del populismo o desde el lado de otro esquema. Creo que el análisis debe ser un poco más, insisto, más amplio, hasta cierto punto generoso y viendo lo que ha ocurrido en los últimos años en la región, que nos debería dejar a todos, no solo a los políticos, también a los analistas, bastantes lecciones sobre lo que viene hacia adelante. Jorge Ortiz, ¿cómo le ve a Colombia, nuestro vecino del norte? Yo estoy de acuerdo con Hernán en creer que el presidente Petro no se va a radicalizar por dos factores fundamentales. El primero, porque Petro ya fue alcalde de Bogotá, se radicalizó como alcalde de Bogotá, fue un pésimo alcalde de Bogotá, terminaron destituyéndolo de la alcaldía de Bogotá, empezó peleándose incluso con su aliado Antanas Mocus, es decir, fue un hombre que ya tiene una experiencia, no es un hombre tonto, sin duda es un hombre inteligente, y él valorará esa experiencia fracasada que tuvo como alcalde de Bogotá, no querrá repetir en la presidencia. Por otro lado, creo también que Colombia tiene un elemento a su favor que tienen muy pocos países de América Latina, que es una muy expandida clase media urbana. Colombia es un país de ciudades, que es una gran diferencia frente a otros países de América Latina, donde tenemos normalmente una sola gran ciudad o máximo dos. Y obviamente, pues no surgen estas clases medias urbanas, que son las estabilizadoras de la democracia. Sin clases medias urbanas no se estabiliza la democracia en ninguna parte del mundo. Y ese es un problema de América Latina. Colombia tiene suficientes ciudades y en esas ciudades hay suficientes clases medias como para creer que la democracia colombiana está bien sustentada. No olvidemos que cuando en los años 60, 70, cuando América Latina entera estaba repleta de dictaduras, Colombia mantuvo su régimen democrático. Yo creo que no va a haber una radicalización en Colombia. Espero que así sea. Y más bien espero que el presidente Petro tenga la inteligencia y la sensibilidad. Me preocupa lo que dijo Laura, desde luego, algunas de esas declaraciones que nos relató Laura son preocupantes, pero yo más bien espero que el presidente Petro estabilice Colombia haciendo las reformas sociales que necesita para que nunca más haya en Colombia espacio para unas FARC o unas ELN. Y esos cambios creo que los puede y los debe hacer Petro. Ojalá tenga la inteligencia de hacerlo. Soy optimista también en el caso de Colombia. Vamos con la situación de Perú y la familia de Pedro Castillo involucrada, la cuñada presa preventivamente. ¿Cómo ve Laura Herrera la situación del Perú? Bueno, en Perú, de hecho, al presidente, ahora que estábamos hablando de Colombia, al presidente Castillo no le permitió el Congreso salir a la posesión del presidente Petro precisamente porque tenían un poco de dudas frente a si podría pedir asilo político o no en Colombia en ese momento.
La situación aquí es que el presidente está acusado de unos delitos y iniciaron las investigaciones. Aquí la fiscalía es bastante fuerte frente a las investigaciones contra los presidentes, mas sin embargo también hay un tema de institucionalidad muy débil, ¿no? Han pasado ya varios presidentes en los últimos años y ninguno ha podido terminar su mandato. Entonces tenemos una institucionalidad muy débil con un Congreso en una posición bastante férrea. No está de acuerdo tu perro con eso. Perdón. Con una oposición bastante férrea y que hace un poco mucho más difícil la labor de gobernar. Consecuentemente, Laura, ¿ve compleja, débil la situación de Castillo como para sostenerse en la presidencia? Sí, es bastante débil y lo que se ha podido analizar es que posiblemente no sea tan fácil que se sostenga en la presidencia por los pasos que ha dado, por lo que está sucediendo, por las investigaciones que están pasando, la oposición que está bastante fuerte en este sentido, aunque no es tan organizada precisamente, pero sí todos tienen una voz hacia un mismo lugar y adicionalmente esa debilidad institucional es lo que no permite la gobernanza en el Perú. Hernán Terrazas, ¿cómo ve la situación del Perú y del gobierno débil de Pedro Castillo? Yo creo que Castillo se está cayendo desde que asumió, pero no se cae. Entonces, habrá que ver qué es lo que ocurre hacia adelante. Yo escuché alguna vez a un destacadísimo empresario peruano decir algo que me parecía muy interesante. Decía, Perú crece de noche cuando los políticos duermen, y me parece que eso es algo que se aplica perfectamente a Perú, porque no nos olvidemos, como decía bien Laura, que los últimos años, décadas, han sido de una tremenda inestabilidad, ¿no? Ningún presidente ha durado en el cargo el tiempo que debería durar legalmente, han tenido que salir antes, un expresidente incluso ha llegado al extremo de quitarse la vida. En fin, ha sido una situación realmente crítica la del Perú. Y sin embargo, ahí estaba leyendo indicadores sobre inversión extranjera directa, etcétera, y las cosas no van tan mal para el Perú en ese sentido. Entonces, veremos qué es lo que pasa. Me imagino que hay algunos sectores de oposición que lo que quisieran es que Castillo realmente se agote, el modelo impuesto por Castillo o quienes votaron por él realmente se decepcionen profundamente de lo que está haciendo el presidente y esto termine por sacarlo de la escena. Pero no veo que vaya a haber un desenlace político dramático en los próximos meses. Es decir, Hernán, ¿pudiera mantenerse con debilidad Pedro Castillo? Así es. Es muy probable que esto ocurra y que eso sea incluso funcional al interés de la oposición. Jorge Ortiz, ¿cómo ve la situación del Perú y el gobierno de Pedro Castillo? Tengo poco claras mis ideas sobre la situación peruana. El Perú es un país que ha tenido históricamente unos líderes políticos muy fuertes desde el siglo pasado, antepasado, Gamarra, se me fueron en este momento los nombres, se me borraron de la cabeza, Ramón Castilla, y en el siglo pasado, por supuesto, desde Haya de la Torre, aunque no llegó a ser presidente del Perú, pero Alan García, Fernando Belaúnde, todos fueron líderes políticos poderosos, y claro, Pedro Castillo frente a ellos se lo ve como un enclenque, como alguien incapaz de mantener un país en marcha. Sin duda, la economía peruana ha sido una de las economías más estables, más consistentes en América Latina de los últimos años, a pesar de la inestabilidad política, lo cual me crea dos pensamientos encontrados. Por un lado, si es que pese a que ha tenido una economía estable, creciendo, fuerte, se han caído los gobiernos, ¿por qué no se va a caer Pedro Castillo? Pero por otro lado, en este momento en el Perú tampoco hay una fuerza política suficientemente significativa como para destronarlo a Castillo. ¿Quién va a ser? Keiko Fujimori. Me parece complicado. El APRA prácticamente ya no existe. El viejo Partido Popular Cristiano está desaparecido. Entonces, ¿por dónde van las fuerzas? Creo yo que mucho dependerá del manejo político de Castillo. Si Castillo se maneja con prudencia, se ha equivocado unas cuantas veces en estos primeros meses, en este primer año. Pero si se maneja con prudencia, yo creo que puede tener estabilidad. Ahora, si es que tiene un manejo político
frágil, equivocado, como ocurre en el Ecuador con el presidente Guillermo Lasso, que no acierta políticamente, que no acierta en su política de comunicación tampoco, y por eso el presidente Lasso, siendo un presidente que por sus políticas merecería estabilidad, y sin embargo, desde el quinto mes de su mandato está al borde del abismo. Exacto. Creo que si Pedro Castillo se maneja con prudencia, es posible que se mantenga en el cargo, pero dependerá de eso, de que sepa equilibrar las muchas fuerzas en conflicto en un país difícil, en un país conflictivo como es el Perú. Un país que además tiene lo contrario de Colombia, una sola ciudad, que es una megalópolis inmensa, con una clase media mínima, una aristocracia en decadencia, una clase media mínima y un proletariado muy grande y muy insatisfecho. Entonces, ahí lograr armonizar todas esas fuerzas sin que haya una personalidad como Alan García que hacía todo mal, excepto cuando salía al balcón y hacía todo bien. Pues ¿Verdad eso? habrá que ver. No sé qué decirte, Miguel, en concreto sobre cuál será el futuro del Perú. Hernán Terrazas, por favor, ¿cómo ve la perspectiva con las elecciones en Brasil? A ver, voy a remitirme a lo que ocurrió más o menos en enero, febrero del año 2002 en Bolivia, cuando se tramitó el desafuero de Evo Morales de la Cámara de Diputados. Finalmente se lo logró. Salió Evo Morales de allí y se inició un juicio en su contra, un juicio ordinario por supuestos crímenes que se habían cometido cuando él era dirigente de los sindicatos de cocaleros del Chapare, que por cierto son los que producen la coca que en 90% va dirigida al narcotráfico. En ese momento el juicio no prosperó porque no se encontraron suficientes pruebas que lo incriminaran con el narcotráfico y tampoco directamente con aquellos crímenes que había supuestamente cometido. ¿Qué es lo que ocurrió a partir de entonces? Fue un impresionante crecimiento de la popularidad de Evo Morales, un tercer lugar con alrededor del 20%, un segundo lugar con alrededor del 20% en las elecciones del 2002 y un primer lugar con más del 54% el año 2005 y así sucesivamente hasta llegar a porcentajes de votación en ese entonces sin fraude de alrededor del 65%. ¿Por qué hago este paralelismo? Porque me da la impresión que en el caso del señor Lula da Silva, la cárcel le ha servido también como una plataforma de despegue nuevamente para llegar a la presidencia en Brasil. Sobre todo después de un gobierno muy polémico, excesivamente conservador del presidente Bolsonaro. Creo que Lula casi sin duda es el próximo presidente de Brasil y que también tiene, como se mencionaba antes, la posibilidad de corregir aquello que en su historial político pudo haber sido un error y tratar de dejar un legado histórico que no sea el que se intentó contaminar con todos estos procesos que se realizaron en su contra en el pasado. Entonces, me parece que el rumbo que va a tomar Brasil es más o menos claro y veremos cuál es el tipo de gestión que impulsa el presidente Lula. Dudo mucho que sea una gestión de radicalización. No lo fue la gestión que tuvo antes. Brasil nunca, la izquierda brasileña, el PT, nunca llegó a extremos. Me parece que el logro más importante que tuvo fue disminuir significativamente el nivel de la pobreza en Brasil, que era un desafío importante para el presidente Lula en ese entonces. Hubo evidentemente mucha corrupción, en fin, y son temas que han sido controversiales durante ese tiempo, pero la elección que viene está clara que se da entre dos, con una ventaja también que aparece en las encuestas, que la población se inclina obviamente a la candidatura de Lula. Jorge Ortiz, ¿cómo ve las proyecciones en las próximas elecciones de Brasil? Estoy absolutamente de acuerdo con Hernán. Creo que es casi
casi un hecho el triunfo de Lula. Eh, Evidentemente la cárcel le revitalizó su popularidad política, pero además la gente recuerda que el gobierno de Lula no fue un gobierno extremista, no fue un gobierno de izquierda, fue un gobierno socialdemócrata, fue un gobierno de reformas, no de revolución y de reformas paulatinas, bien pensadas, sin radicalismos, y creo que Lula y el Partido de los Trabajadores del Brasil nunca se han acercado al socialismo del siglo XXI, ni ninguno de estos adefesios populistas latinoamericanos. Hay un hecho muy chiquitito, pero que me parece muy significativo. En estos días, cuando la izquierda latinoamericana, la izquierda populista latinoamericana, agitó sus banderas a favor de la señora Cristina Kirchner, se vio que existe lo que ya sabíamos que existía entre la izquierda latinoamericana, la izquierda populista latinoamericana, especialmente los socialistas del siglo XXI, la omertá, este código del silencio de la mafia siciliana. Gracias a la omertá, gracias al código de silencio, pues el mundo se enteró de la existencia de la Cosa Nostra recién en 1962, después de que había operado todo el siglo XX. Evidentemente hay un código de silencio, un código de complicidad entre las mafias del socialismo del siglo XXI. Y cuando varios de estos líderes, presidentes inclusive, pues levantaron sus voces a favor de Cristina Kirchner, de cuya corrupción no le quedan dudas a nadie, Lula no lo hizo. Lula se negó a firmar esa carta, lo cual dice mucho de él. Recordemos también que cuando él fue presidente, quien tomó la bandera de la izquierda tormentosa de América Latina fue Chávez, pese a que obviamente el Brasil, por su poderío económico, por su significación geopolítica, estratégica, debía haber relegado al segundo puesto a Venezuela. Y sin embargo, pues Lula dio un paso al costado, dejó que sea Chávez el que lleve esa bandera, porque evidentemente él no se sentía identificado con todos estos postulados tormentosos de Evo Morales, de Rafael Correa, de Nicolás Maduro, de Chávez, de la señora Kirchner. Yo creo que, yo creo que para América Latina podría ser bueno tener otra izquierda sensata, como podría ser la de Lula, porque la otra izquierda sensata, útil, que genera cambios, que da prosperidad a sus pueblos, que logra acortar las brechas entre opulencia y pobreza, que es la izquierda del Uruguay, proviene de un país muy chico y territorialmente el más chico de América Latina. Sin embargo, pues el Uruguay ha tenido gobiernos de izquierda consecutivos, los dos de Tabaré Vázquez, el de Pepe Mujica, que demostraron que se puede tener una izquierda moderna, una izquierda actualizada, una ayornata, aggiornata, según diría Enrico Berlinguer, el que fue secretario general del Partido Comunista Italiano. Una izquierda moderna, una izquierda contemporánea, no esta izquierda caudillista, decimonónica del socialismo del siglo XXI, de estos Rafael Correas y estos Evo Morales y estos Chávez, que lo que hacen es causar tumulto, confrontación, división en sus sociedades. Ojalá Lula sea el gobernante socialdemócrata, reformista, moderno, cuyo perfil ya se asomó en sus primeros gobiernos y que podría ahora consolidarse, porque América Latina tiene que dejar atrás esta izquierda ridícula del socialismo del siglo XXI, esta izquierda turbulenta, conflictiva, divisionista, para tener una izquierda a la europea, una izquierda moderna, contemporánea, que entiende a las sociedades y le sabe dar respuestas más allá de las veleidades de sus caudillos. Laura Herrera, ¿cómo ve las perspectivas electorales en Brasil? Bueno, yo creo que Lula se mantiene como uno de los favoritos de cara a estas elecciones. Si no estoy mal, los sondeos que han salido ya lo muestran que pues podrá ser, digamos, uno de los favoritos para la segunda vuelta y que incluso el porcentaje que lleva le lleva 15 puntos, creo que a Jair Bolsonaro. Aquí lo que yo creo que también hay que revisar un poco es quién va a ser y quién va a tomar el liderazgo regional frente a la izquierda latinoamericana, ¿no? Porque van a entrar ahí Lula, tal vez, junto con Gustavo Petro, a volver a alzar todas esas banderas y a volver a tratar de liderar todos estos temas en Latinoamérica y a poner una nueva agenda y un orden, digamos, social o algunas agendas políticas sociales sobre la región y sobre Latinoamérica. Consecuentemente, ¿usted cree, Laura, que el triunfo de Lula se podría dar
si las elecciones fueran en este momento? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Lula va a ser el presidente de Nuevo Brasil. Si me permite, Miguel, Hernán. quiero coincidir con Jorge plenamente en que América Latina debe dejar atrás tanto la izquierda ridícula como la derecha ridícula. Creo que eso le ha hecho mucho daño al continente en los últimos años. Entonces, si la vía es gobiernos socialdemócratas que impulsen cambios, reformas, que sí las necesitamos porque tenemos rezagos sociales en toda la región muy grandes, entonces, bienvenido. Me parece que la derecha también ha hecho muy mal su papel en América Latina. Hernán, quisiera consultarle como resumen de estos análisis casuísticos que hemos hecho de los países de la región, ¿cómo ve las perspectivas, especialmente regional, cuando, por ejemplo, a propósito de la entrega de la presidencia pro tempore del Ecuador al Perú, del presidente Lasso al presidente Castillo, ya se invocó la necesidad de invitar a Nicolás Maduro, lo hizo Gustavo Petro, lo hizo Pedro Castillo, igual las relaciones con Argentina. ¿Cómo ve esa proyección, la perspectiva en la región con este entorno? ¿Ha perdido espacio el socialismo del siglo XXI? ¿Ha vuelto? ¿Qué ha pasado? A ver, me parece que hay nuevos elementos para el análisis después de todo este tiempo. Uno de ellos es que, como lo decía antes, en algo se equivocaron las fuerzas del centro y de la derecha, porque los gobiernos de izquierda han comenzado a reproducirse rápidamente en América Latina. Quizás, como bien señalaba Jorge, no en la línea de ese populismo radical que encabezaron en su momento Morales, el propio Maduro, Chávez, Ortega, en fin, que incluso el Grupo de Puebla ya los tiene un poco fuera de su órbita y ha optado más bien por respaldar procesos como el de Petro o el del propio Lula, quien por cierto, como es Brasil a lo largo de toda su historia, mira más hacia otras partes que América Latina, pero ese es otro tema. Parecería que los beneficiarios de un esquema de polarización han sido precisamente los proyectos progresistas en todo este tiempo, que han podido aproximarse con mucha mayor facilidad al centro político que los otros. La polarización, que en algún momento se pensó que iba a ser favorable a los gobiernos de corte liberal o de derecha, no funcionó. No funcionó en Bolivia, no funcionó en Argentina, no funcionó en prácticamente ninguna parte. En el caso del Ecuador, probablemente lo que ocurrió en la segunda vuelta electoral fue que el presidente Lasso se aproximó estratégicamente a sectores como la izquierda democrática o el indigenismo, con la finalidad de llegar al gobierno en la segunda vuelta, pero eso no significó que se tradujera en una alianza permanente de su gobierno, y hoy lo vemos con casi la misma debilidad que tiene Castillo, pero en el otro extremo. Me parece que el discurso del miedo al que se ha apelado durante muchos años, advirtiendo a la población que si votaba por uno de los extremos el país se iba a convertir en Venezuela o en Cuba, ha sido tremendamente equivocado. Sobre todo porque el lobo nunca llegó a países como Bolivia, Ecuador, Perú, el Uruguay de Mujica e incluso Argentina, que vive en una prolongada crisis desde los tiempos del gobierno de Cristina Kirchner. Lo mismo ha pasado en Bolivia en los últimos años, Miguel. La disyuntiva que se pretendía plantear era la derecha o el desastre. Y la verdad es que pueden observarse muchas cosas, pero desastre no hubo. Tan es así que en sucesivas elecciones el MAS ha ganado con porcentajes que van del 50 al 65%. ¿Qué quiere decir esto? Pues desde mi punto de vista que se erró garrafalmente en la narrativa, que a la gente no le interesa que le hablen de las represalias de Estados Unidos o de las empresas, incluso no está muy preocupada por el tema de los valores democráticos, hay que decirlo, sino de cosas tan simples como ser incluido y acceder a mayor bienestar. Me parece que la izquierda, el progresismo latinoamericano, hizo su trabajo en el diseño e implementación de una narrativa seductora, y la derecha fue perdiendo, y las fuerzas democráticas tradicionales fueron perdiendo poco a poco esa iniciativa. Entonces, me parece que el cuadro en este momento debemos inscribirlo en ese tipo de elementos de análisis. Hernán, pero el ejemplo de Venezuela y su profunda crisis, su dictadura
en donde no funciona la división democrática, ¿no es un mal ejemplo para la región? Precisamente lo que señalaba al principio, que los casos extremos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, incluso ni siquiera el Grupo de Puebla los considera ya como un referente o como un ejemplo. Al contrario, no veo que haya mayor consenso en ese sentido es más, creo que hay un consenso en ese sentido sobre el desastre que están viviendo esos tres países, o sea, la dictadura de Ortega y de su esposa, la dictadura de Maduro, la dictadura de los herederos de los Castro en Cuba, eso es algo que no está en discusión, porque ahí se han prácticamente eliminado todas las libertades democráticas y se ha arrodillado la economía de esos países, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros, donde democráticamente y por el voto de la gente han llegado gobiernos de izquierda, como es el caso de Colombia, como es el caso de Chile, como es el caso de Bolivia, en fin, y de varios países de la región que están experimentando esa tendencia, ¿no? Jorge Ortiz, ¿cómo ve las perspectivas políticas de América Latina con este entorno? Quisiera ser optimista, me cuesta hacerlo, pero sí creo que hay algunos indicios que permiten ver con cierto aliento el futuro de América Latina. Yo creo que Lula es un buen mensaje de una nueva izquierda. La izquierda uruguaya fue sin duda un buen mensaje. Tengo esperanzas también en el presidente Boric. Me parece que es un joven sintonizado con su época y que no va a caer en los radicalismos, no se va a acercar a la torpeza esta del socialismo del siglo XXI y que podría ser un gobierno que haga unos cambios en Chile con inteligencia, con susceptibilidad, con sentido común. Y ojalá fuera el nacimiento de una nueva izquierda. Y también por eso quisiera que le fuera bien en el Ecuador a Guillermo Lasso, como le está yendo bien en el Ecuador, en el Uruguay al presidente Luis Lacalle, porque también se necesita una derecha inteligente, moderna, contemporánea, una derecha como la del presidente Jair Bolsonaro o como la del presidente Donald Trump. Son derechas espeluznantes, o sea, eso no, pues, eso no puede ser derechos, no se pueden llamar liberales, son absolutamente iliberales. Ellos se parecen más a Vladimir Putin que a Adam Smith, o sea, es una cosa terrible. Ojalá América Latina llegara a tener un buen centro derecha y un buen centro izquierda, más que por la idea de centro, por la idea de que no estén en los extremos, que sean una derecha y una izquierda modernas, racionales, sensatas, en capacidad de dialogar, de consensuar, que no sean excluyentes. Por eso creo que ojalá el presidente Boric sea un presidente moderno. Creo que Lula puede volver a ser un presidente más cercano a la socialdemocracia que al socialismo. Y por eso espero que Lacalle pues se consolide como buen presidente del Uruguay y espero que el presidente Guillermo Lasso logre superar su obstinación en manejar tan tercamente mala política y por ese manejo tan tercamente malo de la política ponerse al borde del abismo y más bien logre reaccionar. Le han pedido miles de personas que reaccione, que entienda, que salga de ese entrampamiento que tiene con un grupo que no entiende la política. Él mismo no le entiende, él entiende muy bien el Ecuador económico, por eso fue un empresario tan exitoso, pero entiende muy mal el Ecuador político, por eso no ganó ninguna elección, incluso la segunda vuelta de la elección presidencial última no la ganó él, se la ganamos los ciudadanos, porque si él era el candidato y le seguíamos el ritmo, ganaba el correísmo y volvía el Ecuador a la debacle y a la corrupción del correísmo. Espero yo que América Latina logre tener una derecha moderna y una izquierda moderna, de manera que tengamos una sociedad equilibrada, que le dé que piense en el futuro, que logre sociedades dialogantes, políticas, para que no vuelva a ocurrir lo que decía Hernán, que se dice en el Perú, creo que fue Hernán, no sé si fue Hernán o fue Laura, perdón, que dijo eso de que el Perú crece mientras los políticos duermen. Sí. En realidad, o sea, quisiéramos tener políticos muy vivos, muy activos, muy despiertos, haciendo las cosas bien, pero para eso necesitamos políticos que dejen atrás el radicalismo de la extrema derecha bolsonarista o trumpista, y políticos que dejen atrás la izquierda troglodita, cavernaria del socialismo del siglo XXI.
Laura Herrera, ¿cómo ven las perspectivas de América Latina con este entorno? Pues yo escucho un poco lo que dice Jorge y lo que dice Hernán. Yo a lo que me dedico es a hacer comunicación política en mi ejercicio diario y yo creo que quisiéramos todos se pudiera llegar a un tema un poco más de centro izquierda, de centro derecha y dejar los radicalismos de un lado. Sin embargo, lo que sucede realmente es que estamos en una época de hiperemocionalidad, donde lo que está buscando la gente es que se le muevan los sentimientos y los sentimientos se mueven a partir de las posturas radicales y de todos estos discursos y de todas estas narrativas tan duras y tan fuertes, que es lo que está hoy abriendo estas grietas tan grandes entre la sociedad y lo que no permite los consensos de ninguna manera. Ojalá lográramos de verdad tener una sociedad dialogada, mas sin embargo no todo el mundo está en capacidad de tener esos diálogos porque no hay la suficiente información que permea a la ciudadanía, la gran base de la ciudadanía, la gran base de los ciudadanos, lo que lo mueve son los sentimientos, el me gusta o no me gusta un candidato, el me cae bien incluso o no me cae bien un candidato, más allá de ver las perspectivas o de ver de pronto cómo son sus formas políticas y sus fondos políticos, no les interesan. Tanto así que ese fue el caso de lo que sucedió de pronto un poco también en Colombia cuando llegamos a esta elección con Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, quien era un candidato que simplemente movió las emociones, pero no teníamos ningún contexto ni ninguna estructura detrás. Ojalá esto fuera, pero la dinámica política lo que nos está demostrando un poco es que estamos en un juego de antítesis, en donde llega un candidato de una tendencia y luego va el candidato de la otra tendencia. Ojalá dejáramos las discusiones, pero las ideologías van a seguir insistiendo y van a seguir marcando la pauta en todo lo que es la decisión de un voto, porque precisamente es la identificación que le da a un ciudadano con un líder político. Ojalá llegáramos a un centro, ojalá llegáramos a ser más informados, ojalá nos pusiéramos de acuerdo. Mas, sin embargo, creo que el juego de en adelante, precisamente con todo este auge de comunicación, en donde hay una comunicación mucho más directa, donde hay muchísimas voces formando la opinión pública, va a ser bastante complicado que lleguemos a consensos en los distintos gobiernos y que no salgamos de esas dinámicas de antítesis que hoy tenemos. Hernán Terrazas, ¿cuánto afecta a América Latina el tema de la corrupción? Estamos viendo el caso de los Kirchner en Argentina y la solidaridad que han expresado el presidente Petro, el presidente Castillo, el presidente López Obrador, el dictador Nicolás Maduro. Yo creo que es uno de los, junto al narcotráfico, me parece que es uno de los problemas más serios que enfrenta América Latina. Sobre todo porque la corrupción también afecta a la institucionalidad y por lo tanto uno tiene, como es el caso de Bolivia, desgraciadamente, un poder judicial absolutamente corrupto y sometido, tiene una policía absolutamente corrupta, nada se hace si no es con corrupción y eso creo que también ha determinado que muchos países de la región a lo largo de los últimos años hayamos podido ver hasta qué punto gobiernos de izquierda, de derecha, de todas las tendencias han caído en esa tentación. El ejemplo de la empresa brasilera, no me acuerdo en este momento el nombre Odebrecht. De Odebrecht fue realmente ilustrativo de lo que fue de la corrupción en América Latina. Creo que hasta el día de hoy no se han dado nuevos instrumentos o reformas que hayan posibilitado que la corrupción se combata con mayor eficacia en la región. Parecería uno de los objetivos más difíciles de cumplir, lo mismo que luchar contra el narcotráfico, que está afectando desde Perú a Chile, a Argentina, a prácticamente todos los países. La situación de Ecuador en ese sentido también es delicada, la de Bolivia, la de Brasil. Hay una fuerza que me parece que es la fuerza corruptora por excelencia, que es la fuerza, desgraciadamente, del narcotráfico y los cárteles que están operando en toda la región. En fin, hay muchas tareas pendientes y creo que hay que saber identificar con claridad al enemigo antes de plantearse las reformas. Jorge Ortiz, ¿cuánto afecta la corrupción, esta corrupción galopante que vemos en América Latina y esa concienciación? Presidentes solidarizándose, por ejemplo, con la corrupción de los Kirchner en Argentina. Muchísimo, porque es evidente que en algunos casos ponemos por delante esta identificación ideológica a una identificación que podría ser
los honestos estamos aquí. Hace unos años, hace bastantes años, Arturo Uslar-Prieto, escritor venezolano, hizo la marcha de los pendejos, así le llamó, la marcha de los pendejos en Venezuela. Estábamos hablando todavía de la época de adecos y copellanos que se disputaban el poder, y que Carlos Andrés Pérez había hecho ya unos movimientos económicos bastante torcidos. Y yo creo pues que en América Latina pues más somos los pendejos que somos honrados, ¿no? Que nos disgusta, que nos repele, que nos asquea la corrupción. Sin embargo, pues en la política se ha enquistado la corrupción. Es difícil encontrar gobiernos honestos, gobiernos que en realidad velen por el buen manejo de los fondos públicos. Yo creo que hemos visto muy pocos casos de gobiernos así dedicados con celo a defender el buen manejo del dinero del dinero de los contribuyentes. Y es evidente que en América Latina, pues la corrupción está haciendo un daño terrible. En el caso del Ecuador, pues el Ecuador tuvo el mayor boom económico de su historia entre los años 2008 y 2014, gracias a los precios internacionales del petróleo. Ese boom del petróleo fue muchísimo mayor, ya lo hemos comentado, Miguel, que el boom del cacao del siglo XIX y el boom del banano del siglo XX. Nada que ver, el boom del petróleo de esos 6, 7 años fue impresionante. Y el Ecuador no logró despegar su economía, no logró ni siquiera disminuir su dependencia con respecto al petróleo, primero el pésimo manejo económico del gobierno de Rafael Correa y sobre todo por la corrupción. Se robaron tanta plata. Aplanaron un terreno por $1.200 millones. Aplanaron un terreno por $1.200 millones que hoy, según dicen, es una pista de aterrizaje para las avionetas del narcotráfico. O sea, esos niveles de corrupción asombrosos, pues están haciéndole un daño tremendo a América Latina. ¿No ve lo que ha pasado con los países nórdicos? En los países nórdicos, en Finlandia, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, hay muy poca corrupción. Y son países que hasta por el rigor del clima, excluye a Noruega por su abundancia de petróleo, pero los otros países son países que hasta por las dificultades de su clima tienen graves problemas en lograr crecimientos económicos sostenidos. Y sin embargo, son países ricos en que la gente vive con prosperidad, en que los servicios públicos, educación, salud, transporte son óptimos. Porque la corrupción no existe o casi no existe, es excepcional. Aquí lo excepcional es la honradez. Mientras no superemos eso, y claro, el narcotráfico que se está metiendo cada vez más en algunos de estos países, pues no es precisamente un elemento a favor de la honestidad, sino de la corrupción. Mientras no superemos la corrupción y mientras la clase política no decida limpiarse un poco y los ciudadanos no hagamos del voto por la honestidad un voto clave, que cuando haya indicios de corrupción y más aún sentencias de corrupción, como es el caso del correísmo en el Ecuador, no volvamos a votar por ellos, porque ya sabemos lo que van a hacer. Van a engañarnos con palabras dulces y nos van a seguir robando la plata. Yo creo que si bien la clase política es la gran culpable de la corrupción y las mafias que la rodean en términos de narcotráfico, también somos culpables los ciudadanos en América Latina, que hemos sido muy laxos frente a la corrupción, que no le hemos dado a la corrupción un castigo social, que no hemos dejado de saludar, de darles la mano, de aceptar socialmente a tantos cientos de miles de corruptos que teníamos en nuestras sociedades. Yo creo que no solamente los gobiernos, no solamente los organismos internacionales, sino los ciudadanos, cada uno de nosotros debe dar un ejemplo de lucha contra la corrupción, no solamente siendo honrados, sino repudiando a quienes no son honrados. Laura Herrera, ¿cuánto golpea y afecta la corrupción hoy, como se ha dicho, incluso conectada con el narcotráfico en América Latina? Bueno, yo estoy de acuerdo con Hernán frente al tema del narcotráfico y la corrupción como uno de los grandes factores que hay en Latinoamérica por los que hay que luchar en este momento. La corrupción lo que hace es precisamente defraudar esa confianza que hay entre la ciudadanía y los gobiernos. Y eso es lo que está generando mucha más apatía de la gente al tema político y lo que genera la indiferencia a meterse en los temas políticos, a la participación política, a enterarse de los temas, de participar, de poder tomar decisiones, de poder hacer veeduría. Sin embargo, por otro lado,
sí ha pasado de pronto con el paso del tiempo, lo que hemos visto es gracias precisamente a la comunicación, a que hoy en día hay mucha más veeduría, que se está formando culturalmente otro imaginario frente a cómo afrontar la política, porque también hay que ver cómo son los sistemas electorales en cada país y por qué es que se genera la corrupción, precisamente de dónde viene la financiación de las campañas, cómo hacer para lograr esos recursos, porque después se generan unas deudas tan grandes que entramos en unos círculos de corrupción que son injustificables de todo punto de vista, pero que tenemos que atajar por algunos lados, y es precisamente empezar a revisar un poco cómo son esos sistemas o cómo son esos procesos electorales alrededor de esto. Pero lo que sí es que la comunicación también ha permitido que la gente haga un poco más de veeduría, que la gente sea un poco más consciente, cada vez estamos más alertas, cada vez nos enteramos más fácilmente de las cosas, cada vez la información es mucho más difícil de ocultar de alguna manera, y también entrar en este tema de la tecnología y verlo como un aliado para poder volver a restablecer esa confianza entre la ciudadanía y los gobiernos, y volver a poder formar esta confianza política para que la gente pueda volver a participar. Ese sin duda es el reto más grande que tenemos. Ojalá que vengan nuevas camadas, como lo estamos viendo. Cada vez vemos nuevas camadas de políticos, de opinadores y de ciudadanos que exigen y que demandan de sus políticos y de sus gobiernos digamos, unos referentes muy distintos. Así que ojalá que esto lo podamos hacer. Esto es un tema cultural latinoamericano que también tenemos que entrar a revisar y a mirar y analizar también las políticas de la comunicación para lograr hacer algunos cambios al respecto. Quiero agradecer el aporte al análisis de la coyuntura política en América Latina y sus perspectivas en la región a Laura Herrera, consultora y analista política colombiana, Hernán Terrazas, exministro, consultor y analista político boliviano, y Jorge Ortiz, escritor e internacionalista ecuatoriano. Muchas gracias. Nos han ilustrado al pasar revista la situación en la región. Muy amables. Gracias Miguel, Laura, Hernán. Un gusto. Gracias Miguel, Jorge, Hernán. Gracias. Muy amables. Con Adiós. esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Y les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día. Adiós. Buen día. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.